Arrancamos. Hej allesammans och välkomna till Plastic Log. Det är dags att säga God Jul och Feliz Navidad, Bon Natal. Glöm inte att aktivera undertexten där nere. Você tem que não esqueça activar os subtítulos där embaixo. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los personalidades más influyentes dentro de la comunidad de Lego en español y pues un gran amigo también, hay que decirlo. Entonces estamos hoy con Albert de 24 Collection. ¿Cómo estás, Albert? Hola, hola a todos. Hola, Aleco, amigo. Bien, bien, gracias por la invitación. Una vez más, a mí siempre me encanta platicar contigo y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hacer una entrevista 2.0. Mira, yo estoy aquí dispuesto para contar todas las anécdotas y datos curiosos que tú me quieras preguntar. Entonces, dale. Sí, perfecto. Para los que nos avisaron, nos vieron la entrevista pasada fue que tuvimos problemas técnicos, ya saben, la novatada, que aquí mi amigo Albert nos comentaba que parece que es pan de cada día entre lo que es la transmisión de YouTube, pero estamos listos siempre a repetir. Albert, de una vez más te agradezco mucho por estar aquí, esta tu casa, con la comunidad de Plastic Club, y por darnos el apoyo. Créeme que sin el apoyo de Albert y el estar siempre ahí entusiasmándonos para seguir adelante, pues yo creo que tal vez esa segunda versión de la entrevista no hubiera salido, pero muchísimas gracias. Entonces, Albert, empecemos entonces. Una de las convenciones más importantes que se realizaron en este año fue en español sobre Lego. Y tú fuiste artífice de ese evento. Pero quiero hacerte una pregunta a futuro. ¿Qué implica o qué significa para la comunidad de 24 Collection y más para la comunidad en español de Lego esta convención? La convención de Lego en español. Pues en verdad creo que es más que nada una excusa para sentarse a platicar de Lego con amigos en nuestro idioma. Entonces, pues lo que implica nada más es eso, que quiero que todos descubran las comunidades que existen alrededor del mundo, no solo en México, también hay en Canadá, como soy yo, pero también tú pues estás por allá en Europa y también existen comunidades en toda Latinoamérica. Nos podemos unir todos gracias a redes sociales, a internet y te digo, es una excusa perfecta para sentarse a platicar y formar comunidad. Entonces, a mí me gustaría que este evento se hiciera mensualmente, ¿no? Que se pudiera formalizar así, ¿no? Que sea un programa mensual, que siempre tengamos invitados nuevos, por lo que pues obviamente implica mucho trabajo, mucha organización Sí, así y es. muchas disponibilidades, ¿no? Que la gente esté disponible en las fechas de grabación para poder participar. Y vamos a regresar con todo, yo creo que en el verano 2024. Eso sí. Y alcanzar un nivel muy alto, porque dejaste la vara muy alta con ese evento. Veíamos imágenes, por ejemplo, de la convención, donde tuviste invitados de 2 continentes, de varios países de Latinoamérica, de España, invitados muy importantes, gente de Lego Master Estados Unidos, finalistas de Lego Ideas, Ujú. personalidades, pues ya dentro de la comunidad de Lego bastante importantes, valga la redundancia. Pero, ¿tienes algunos planes que nos puedas de pronto adelantar con eso? Pues es que además que me encantaría repetir a todos y todas las que ya participaron, me gustaría seguir sumando más personas porque hay gente que sigue apareciendo y va a seguir apareciendo, ¿no? En estos próximos meses, en estas próximas semanas, quizás mañana ya tenemos una nueva comunidad, yo qué sé, en Colombia, en Bolivia, en verdad, en todas partes del mundo empiezan a salir y lo importante aquí es hacer comunidad, ¿no? Entonces,
si me escriben y me dicen quiero participar, obviamente los voy a tener en consideración. Y no sé si puedo adelantar algo, la verdad todavía falta un buen rato para construir la siguiente convención, pero de nuevo es eso, ¿no? Me gustaría eh, replicar y duplicar, multiplicar los invitados y los temas de conversación. Además son muy variados, hay un poco de todo. A veces nos lanzamos en temas muy específicos, en debates, y creo que eso también es lo que enriquece mucho el contenido de una convención del Lego, tener un poco de todo, que se estrene, pues obviamente ahí es cuando la audiencia puede también interactuar. En algún momento me gustaría hacerlo todo en vivo, como si fuera un programa de televisión, pero para eso vamos a necesitar otra logística. Algún día tal vez se va a poder, hay que estar al pendiente de eso. Sí, claro, ya mencionabas un punto también bien importante y es que se van creando nuevas comunidades. Hace poco veíamos en un anuncio donde recomendabas un nuevo podcast sobre un grupo de AFOLs en España. Ujú. ¿Ya has tenido de pronto contacto con ellos? Eh, ¿Cómo Y es ese a otro lado de lo que es 24 Collection que tal vez muchos de tus seguidores no tienen muy claro? Y es que siempre estás conectando con nuevas comunidades a nivel del mundo, podríamos decirlo. Ujú. ¿Cómo haces para conectar con personas que apenas están empezando, pero que ya tienen una relevancia en sus localidades? ¿Y cómo los unes tú como a que formen parte de esta gran comunidad que ya es 24 Collection y que pues obviamente Plastic Love se hace también participe? Es tan sencillo como mandar un mensaje. El podcast que estás mencionando es un nuevo podcast en español de Sí, Lego. Se llama Briqueando y son tres amigos españoles que se juntaron a platicar de Lego en español, ¿no? Y el resultado, la verdad, fue muy bueno, muy buena calidad y muy buenos temas de conversación. Jesús J. Blogs es un personaje. A él lo conocí primero antes que cualquier otro y le mandé un mensaje y llegó a participar. Bueno, tuvo una pequeña participación en la reciente convención de Lego que formé para el canal. Y pues sí, a los dos otros, a Diego y Brix Rojas también los conozco porque también tenemos amigos en común. Brix Rojas colabora con Bricks in Beats, que es una comunidad reconocida en Chile. sí, ok, Entonces, así es como también uno empieza a enterarse de estas nuevas o nuevos proyectos que van saliendo, ¿no? Entonces es tan sencillo como mandar un mensaje y cuando empiezas a seguir a tanta gente, pues te das cuenta de eso, que hay relación y que el mundo es más pequeño de lo que parece, ¿no? sí, claro, genial. Sí. Bueno, Albert, vamos a hablar un poquito de ti. Pues hemos visto que tienes un canal, pues, donde muestras construcciones, noticias, mocks, pero digamos, a la hora de escoger un set, a la hora de escoger un nuevo producto de Lego, eh, ¿qué te influencia a escoger este set? ¿La construcción o las minifiguras? Yo creo que es un buen debate. Depende muchísimo también del tema, ¿no? En específico. Pero creo que siempre me ha gustado más la construcción que las minifiguras. Y me gustan mucho las minifiguras. Pero creo que siempre me lanzo más por un set, por la construcción primero. Por la construcción primero. Y, y creo que en los últimos meses ya me he estado enfocando mejor en lo que quiero coleccionar a futuro. Porque es muy abrumador cómo saca Lego tantos sets muy buenos cada año. Y Sí, de sí, sí. nuevo, de diferentes temas. Entonces, es uno como fan, obviamente los quiere todos, quiere experimentar con todos. Solo que es eso, no se puede, no tenemos o el presupuesto o el espacio. Entonces, es eso, ¿no? Va en relación a, bueno, esa construcción, ¿no? Ya me llamó la atención el set por la construcción. ¿Qué tan grande es el set? O qué tan pequeño, mediano, ¿no? Eso también puede llegar a influenciar mucho.
Y ya las minifiguras, si vienen por aparte, también vienen a sumarle puntos adicionales, ¿no? Si el set no tiene una buena construcción, pero tiene buenas minifiguras, se me hace más difícil comprarlo a que si la construcción es muy buena y tiene malas minifiguras o de plano no tiene minifiguras, ¿no? Claro, siempre buscamos como ese set perfecto. Yo me uno a ti, siempre es como la perfección está en esa mezcla de construcción, de minifigura, Ujú, de ujú. novedad dentro de las técnicas, dentro de novedad dentro de lo que es el set en sí. Oye, ¿te Es- puedo rápido, por Dime. ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Sí. Ujú. Estoy terminando de armar este set de Lego Disney. Son los Ok. villanos de Ajá. Lego Disney. Es un set muy, mm, plenamente de exhibición. Es un set que fue pensado para adultos, que obviamente los niños pueden armarlo y disfrutarlo. Vienen minifiguras increíbles. Pero, wow, estoy sorprendido por las técnicas de construcción que hubo ahí, Ok. el valor de exhibición y la jugabilidad. Sí se puede jugar con este set. Estoy, te digo, sorprendido que me arriesgué, entre comillas, comprando este set. Soy muy fan de Disney, pero no tenía tantas expectativas y wow, sí que las superó y es eso también a veces, ¿no? Sí, claro. No, pues primicia. Entonces vas a hacer review prontamente Sí, sobre... espero pronto grabar eso. genial. Dos premisas ya. Bueno, Albert, cuéntanos algo que no te guste de Lego. ¡Demonios! Eso me lo habías preguntado la vez pasada y también me había costado trabajo. Es Pues la pregunta. creo que me voy a repetir, em, porque no es perfecto, ¿no? Coleccionar Lego no es perfecto, no es fácil. Es algo que también viene con muchas cuestiones, no problemáticas, pero bueno, al mismo tiempo sí, porque uno se queda sin espacio y eso es un gran problema. Pero por parte del Lego mismo, lo que no me gusta es eso, que siguen y siguen sacando muchos sets por año. Acabo de grabar también un episodio de Contando Piezas Podcast con mi buen amigo Paco Brickpacks y resumimos el 2023 y hubo más de 900 sets. Hubo más de Wow. 900 sets. En verdad son muchos. Obviamente no los quiero todos, pero de los que sí entran en la categoría que yo colecciono son todavía muchos, ¿no? No son 900, pero sí son varios. Entonces, algo que no me gusta del Lego es eso, que a veces satura mucho al fan con tantos productos y productos además muy buenos, porque puedes decir, bueno, quizás hay uno que otro que no te va a llamar la atención, entonces lo puedes dejar pasar sin ningún problema, pero a veces son buenos y buenos y buenos y es como, wow, entonces, ¿qué hago? Me cuestiono mucho el asunto y uno se siente mal al dejar pasar un set que sí querías, pero que no se pudo conseguir y es como ese sentimiento que pues igual Lego no quiere que sea el resultado pero Ujú. indirectamente sí es, entonces ya es a nosotros de saber cómo manejar la situación. Entonces, pues sí, quizás eso podría ser algo que no me gusta tanto del ego últimamente, que ha sido muy, es exhausto Claro, ver todo lo que sí. saca por año. Ok. Bueno, pues hablemos entonces algo de algo más positivo. Y es como, ¿cuál es tu motivación a la hora de coleccionar Lego? ¿Por qué lo haces? Yo lo hago pues para pasar el rato, divertirme, compartir pues esta experiencia también con mi esposa Valeria y al mismo tiempo también tengo la excusa de tener un canal de YouTube y grabar eso, compartirlo pues con todos mis suscriptores, con todos mis amigos y amigas. Entonces, en un primer plano sí es algo muy individual. Ujú. Tener una ciudad de Lego sí es algo que siempre quise de niño y ahora que se está logrando ese sueño, pues estoy cumpliendo algo que desde mi corazón venía, ¿no? Entonces es algo que en un primer tiempo es muy individual, muy personal, pero pues al mismo tiempo compartirlo con más personas se vuelve una construcción en equipo, porque también me llegan a dar
mucha retroacción, ¿no? Pues agregar esto a la ciudad, esto de acá y así. Y por eso lo hago, ¿sabes? Como para seguir disfrutando de algo que se volvió un pasatiempo, pero que en un primer tiempo era nada más un juego de niño, era un juego muy creativo y muy divertido. Entonces, que se mantenga así por los siglos de los siglos. Ah, bueno, perfecto. Eh, amigo, una experiencia que creo que nos ha pasado a todos, sobre todo cuando ya tenemos muchos años coleccionando Lego, y es un set que a la hora de comprarte creaba mucha ilusión, pero después con el tiempo esa ilusión se pierde y sientes inclusive decepcionado y te preguntas, pero ¿era lo que quería? ¿Tienes algún set así? Em, es raro que llegue a pasar porque con Lego, pues si no te gusta el set lo puedes desarmar y usas esas piezas para otras cosas, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, el set de Home Alone, Mi pobre angelito, ese es un set basado en una película, si no mi película favorita de Navidad. También marcó mi infancia y al verlo primero aprobado en Lego Ideas ujú, fue ¿what? Y estaba muy grande el proyecto, entonces pensé, no, bueno, lo van a hacer más pequeño, pero no, creo que todavía sigue siendo el set de Lego Ideas con más piezas. Creo que ok, tiene más de 4000 piezas. Es una ujú, casa muy, muy completa, muy bien construida, pero es muy grande. Entonces, al inicio lo disfruté muchísimo. Miré y por Angelito uno 2 y 3. Que la tercera, pues obviamente es con otro actor y todo, pero por lo menos vi 3 películas armando el set. Y te digo, lo disfruté muchísimo la experiencia de construcción, recreando todas las escenas icónicas, muy divertido. Pero al mes ya no sabía qué hacer con el set, porque en un primer tiempo quería ponerlo en la ciudad y lo tuve en la ciudad. Pero yo creo que no tardé en volverlo a guardar con la decoración navideña. ok, Y no me molesta guardar las villas navideñas que tengo de Lego, ujú, 11 meses al año para volverlas a sacar en Navidad, porque sí están muy destinadas a hacer decoración navideña. Pero un set tan grande como el set de Home Alone y tan costoso, ¿sabes? Como te preguntas mucho, ¿no? De, ¿esto lo hice solo por pura nostalgia o no le pensé mucho al valor a largo plazo del set? claro. Bueno, como anécdota también ya tienes un podcast con Paco, ¿no? Está en el canal de Paco, si no estoy mal, hablando sobre las villas navideñas, si exhibirlas todo el año, no exhibirlas. Eh, Exacto, Los exacto, invitamos sí. también para que revisen también, pues, el buen canal de Paco, de Ujú, BrickPacks. Y pues comenten de una vez. Yo también por ahí voy a dejar mi comentario. De hecho, lo estaba guardando para después de este directo empezar a hacer mis comentarios. Tú sabes que yo también, donde finaliza mi ciudad, tengo una zona de pueblo invernal, digamos. ujú. Y para mí cuadra muy bien porque hago como una transición dentro de lo que Ah, está es maravilloso eso. la ciudad. Y además, pues estando en Suecia, que la temporada más larga es el invierno, pues siempre queda bien. Pero bueno, hablemos también de anécdotas a la hora de grabar, porque la vez pasada hablamos de anécdotas al construir, no había muchas, pero ahora me diste el spoiler de que sí hay alguna a la hora de hacer una grabación. Cuéntame una así rápida que te acuerdes. A la hora de grabar, mm, pues es que suele pasar de todo, eso sí. ¿Sabes? Recientemente grabé un video de noticias y de hecho me traje a mi pajarito. Yo tengo un periquito de mascota y a veces me Ok, lo traigo pues, para estar un poco con él y que él esté conmigo también. Es muy social el pajarito. Entonces dije, bueno, voy a grabar un video de noticias, 10 minutitos, lo tengo aquí en mi hombro. Entonces tal vez por estar tan concentrado en que todo salga bien con el pajarito, nada más empecé a grabar el audio del video de noticias y no el video. Entonces cuando terminé, me despedí, gracias por ver, etcétera. No grabé video. Entonces dije, ah, caray, mira qué distraído estoy. Tuve que volver a grabar el mismo video de noticias. Y ahora sí ya me aseguré que saliera el video,
pero Claro. pues es lo mismo, es contar lo mismo una segunda vez, reaccionar igual una segunda vez. Mira, después de, yo qué sé, 3, 4 años grabando videos, todavía me sigue sucediendo este tipo de cosas, pero bueno, es parte de... Bueno. Albert, ¿qué tal si nos das tu top 3 de los mejores sets de este año, de lo que llamamos 2023? Ok, buena pregunta. Fíjate, en el episodio del podcast que va a salir este 24 de diciembre, Ujú. lo dividimos en tres categorías. Hablamos del valor de exhibición, hablamos de la experiencia de construcción y hablamos de la funcionalidad. Entonces, un top 3 te puedo dar mis favoritos de cada categoría y así está un poco variado el asunto. Claro. Por ejemplo, en experiencia de construcción, yo pongo, no es que me equivoco, no, sí creo que es este, el Jardín Botánico de Lego Friends. Ok, sí. Creo que ese set, bueno, para empezar sí es bellísimo, entonces también puede entrar en la categoría de valor de exhibición, pero a la hora de construirlo, fíjate que en el instructivo mismo te dan datos curiosos, pero de la vida real, de las plantas adentro de este jardín botánico. Entonces, construirlo es muy divertido, hay muy buenas técnicas de construcción y están estos datos curiosos, entonces creo que le agrega un gran valor al set. Enseguida, funcionalidad. Sí, claro. Es el templo del ídolo dorado de Indiana Jones. Ese set es también, bueno, un set de exhibición, pero pues al mismo tiempo tiene muchas trampas que pueden jugar por ahí. Entonces, la funcionalidad de cada sección es un 10 de 10. Y finalmente, valor de exhibición, pues obviamente se lo voy a dar al set, uno de los sets más grandes de este año, pero pues es que en verdad es bellísimo. Y estoy hablando de Rivendell del Señor de los Anillos. Ese set salió y para ser un campeón en repisas, una repisa solo para ese set, luce de maravilla. Tienes que ser fan del Señor de los Anillos, obviamente, pero incluso si no eres fan, volteas a ver eso y dices, me llama la atención. Pues sí, experiencia propia. La semana pasada fuimos a una tienda de Lego y lo vimos en exhibición y me pasó exactamente lo mismo. Yo no soy fan del Señor de los Anillos, pero el set está hermoso. De hecho, no lo compro porque se sale totalmente de mi colección, pero Sí. te pone a pensar como, pero podría ir, no sé, en la sala, Sí, sí, en sí, sí, un sí. librero, no sé, algo así como en la Ujú. biblioteca tal vez, en estudio. Sí, está muy bonito, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, entonces dame uno solo que tú digas, no, este set no debió haber existido. Uf, te puedo dar tres. Uno, para no volvernos crueles tampoco. Sí, 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 no, pero es que es eso, en este episodio del podcast que estoy anunciando muchísimo, espero que lo escuchen, va a valer la pena. Damos tres buenos y tres malos. De hecho, damos también tres intermedios, que ya sea que se acercan más a ser malos que a ser buenos, pero también algunos se acercan a ser más buenos, pero hubo más buenos que ellos. Entonces, de los tres malos, hay muchos, te puedo dar hasta incluso 9, entonces, pero uno que sí me defraudó muchísimo y ese lo puse en la categoría de experiencia de construcción. Entonces, imagínate. Un set de Lego malo de experiencia de construcción, ¿tiene sentido? Porque pues es Lego, por lo menos lo construyes y te diviertes, pero este creo que sí fracasó en todos los aspectos y es un set promocional. Entonces es un poquito de trampa porque no es algo que tú podías conseguir por voluntad propia, Claro. con tu propio dinero, es comprando algo para que te lo regalaran. Entonces igual puede que sea un insulto todavía más grande decir, te regalamos esta construcción que puede que sea el peor set del año. No sé, pero Sí. lo tomé muy personal, tal vez porque soy muy fan de Bionicle y cuando salió la promoción de Bionicle y dije, no, es que esto está mal construido, no, no, yo sabía que no podían traer de nueva cuenta los moldes de este tema de Lego, entonces tenían que ingeniárselas, pero la parte creativa de ese tema de Lego eran las piezas que Sí, eran claro. de Bionicle, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí es un set que está mal hecho y que no recupera para nada la esencia del tema. Yo rescataría una sola cosa de ese set y también por experiencia personal. Y es que creo que revivió en parte los recuerdos tanto de los adultos y no sé, la apreciación o el gusto para las nuevas generaciones. Y lo digo porque mi hijo, en cuanto vio ese set, empezó a Ajá. preguntar y
tú sabes muy bien ahora que está loco con Bionicle, está consiguiendo set por todas partes. Justo hoy le llegaron dos nuevos. De pronto lo Uh, estaremos por aquí mostrando en el canal ajá, o en Instagram también, más bien, para que ajá. vean cómo son esos sets. Y es que eran sets, yo creo que eran muy buenos, inclusive la forma de unirlos, de transformarlos. Y esto no se podría hacer tan fácil con este otro set Exacto. que menciono. Con este como nuevo sistema, que es el sistema de Exacto. bloques, pero pues es que tenían un sistema de técnica. Entonces, bueno, te la paso. Sí le damos un punto por eso. Es un 1 de 10. Sí, yo creo que sería el único punto que le daría también. Bueno, entonces háblanos de un set que no exista, que está en tu cabeza, que sería el set soñado para ti. Ah, fíjate que por alguna razón me gusta mucho el viejo oeste. Entonces, Lego ha sacado recientemente, pues revivido temas clásicos como castillos, como piratas, espacio. Me gustaría que revivieran un set del viejo oeste. Algo del viejo oeste, lo que tú quieras, pero algo del viejo oeste detallado. Yo subí un proyecto a Lego Ideas que tuvo Sí, un buen apoyo. No llegué a la meta de 10,000 votos, pero me gustaría seguir intentando con algo del viejo este que se logre. Pero ya sea por mí o por alguien más. Hay muchos proyectos buenos en Lego Ideas y creo que es ahí donde podría regresar el tema. Pero igual, no sé, sabes, también es algo muy personal que sucede algo del viejo este. Pero es algo que ya se cumplió, por ejemplo, el museo modular. Yo quería un museo modular, ya lo tenemos. Entonces, ahora me enfoco mucho en el viejo este, cruzando los dedos a ver si algún día se puede. sí, claro, siempre la esperanza, la esperanza. Em, la vez pasada te preguntaba sobre tu participación como en la comunidad de Lego en Canadá. Eh, Me contabas que sí, conoces cosas y que participas como en chat y en grupos en Facebook, pero nunca habías estado como en una convención o un evento y justo tienes un video donde vas a un evento, de una Comic Con navideña y te Sí. encuentras muchos sets antiguos de Lego. Pero hubo una cosa que a mí en lo personal me llamó la atención porque recibió varios mensajes en Instagram al respecto y creo que voy a subir un video hablando sobre esto y es piezas de Lego no oficiales, por no llamarlas Ujú, piratas. ujú. Eh, ¿Qué opinas de ese acercamiento? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Fue tu sensación? Cuando fuimos a esta Comic Con de Montreal, Sí. edición navideña, fue un pase gratis, entonces pues nada más fuimos a descubrir la primera vez en un evento por el estilo, ni siquiera tenía expectativas de encontrar algo de Lego. Ok. Y, y estuvo este puesto específico de sets retirados, pero también alrededor había uno que otro puesto con figuras custom que le llaman, pero pues sí, son minifiguras chinas o piratas con temáticas que ni Lego va a tener en algún momento. Había personajes de películas de terror o de anime. Era la primera vez que tenía algo así enfrente, creo yo. Ujú, No tengo una memoria de eso antes de este evento. A mí no me molesta, la verdad, creo que son figuras muy interesantes, solo que no es algo que yo colecciono. Yo sí colecciono figuras oficiales. Entonces me sentí, ¿sabes? Como en un tianguis. Me sentí en México pensando, wow, ok, que hay gran variedad y que hay personajes de todo tipo para todos. Hay gente que los colecciona o hay niños que nada más los quieren para jugar y creo que se vale, creo que está muy bien eso. Creo que de precios no estaban nada mal, ¿sabes? No los vendían como si fueran minifiguras oficiales, entonces creo que los precios sí eran razonables. Pero sí, fue algo que me llamó también mucho la atención de esa experiencia, ver figuras de todo tipo que no son originales de Lego, compatibles, también les llamaban allá. ujú. Sí. Sí, entiendo. Sí, te lo anuncian así. Es curioso porque aquí en Europa tampoco nunca he visto ese tipo de figuras.
Siempre las he visto en canales. Claro, si te metes a AliExpress y páginas de este tipo, sí te llueven, pero nunca dentro de convenciones, eventos o que sean fáciles de conseguir aquí en el mercado interno. No, nunca me ha Sí, pasado. sí, sí. Y se me hizo, te digo, no tenía expectativas de encontrar Lego en una Comic Con. El puesto de sets retirados, obviamente, estuve ahí media hora. Había cosas que eran hasta incluso más viejas que yo. Entonces ya valió mucho la pena estar ahí grabando todo ese asunto. Pero que hubiera también estos puestos, te digo, individuales de minifiguras custom. Creo que sí había gente interesada, pero tampoco no había mucha, ¿sabes? Ni siquiera en el puesto de sets retirados. Como que fue una sorpresa que estuviera ahí y coincidió que Valeria y yo fuimos también. Sí, claro. Además, yo no sé si también está bueno tener esa experiencia de acercamiento. Yo también comparto contigo, yo creo que no es de criticar, pero no es mi nicho, no es Ujú. mi mole, como dicen ustedes en México, no es lo que me llama la atención realmente, pero he visto, claro, figuras interesantes, digámoslo así. Albert, danos consejos en general para la comunidad de Lego en español en este momento. ¿Consejos en general para tal vez empezar algún canal Sí, o empecemos con eso, que veo que es también la intención de tanto tuya como nuestra de que se vaya sumando a la comunidad y vaya creciendo y que cobre relevancia. Entonces creo que sí, ese es el punto. pues para empezar, yo diría que hicieran contenido, tanto videos para YouTube o contenido para Instagram, para cualquier red social, contenido que les guste hacer, que no necesariamente hagan porque los demás hacen o porque te lo piden. Primero tienen que gustarte a ti, si te lo piden, pero te gusta a ti primero, está bien, lo puedes hacer, pero que primero lo disfrutes, ¿no? Antes que nada. Y tampoco es de estar creando contenido 24/7, ¿no? Videos todos los días, es algo muy agotador. Hay gente que lo hace y está bien, pero tampoco es algo que sea tan necesario, ¿sabes? Crecer en números no es fácil, entonces que no sea ese el objetivo principal, ¿no? Crecer en números y no agobiarse comparándose con grandes creadores de contenido, tanto en español como en inglés, etcétera. Es nada más poco a poco formando comunidad, creando el contenido que te gusta hacer y hasta incluso si quieres ser más consistente, eso es muy importante, pues igual y que tus videos no sean de 100% de calidad, en el sentido en que sí sean buenos videos, pero en vez de, por ejemplo, si yo hago un video de 100% de calidad, pues obviamente va a estar muy bueno, va a ser de los mejores videos del canal, pero mientras estaba grabando y editando ese video, pude haber sacado 3 videos tal vez del 80%. ¿Sabes? Bajarle un Entiendo. poquito a la atención a los detalles, no ser tan perfeccionista, no pasa nada si hay un error aquí o acá, solamente sacar tal vez un poquito más de videos que estén al 80% que estén al 100% un solo video. Excelente. Esos son como los consejos que siempre doy. Ok, Albert, pues invítanos por favor a lo que es tus redes sociales y a compartir un poco más con la comunidad de 24 Collection. Bueno, pues ahí me pueden encontrar en YouTube como 24 Collection, en Instagram 24 Collection Extra y bueno, también en Facebook y en TikTok también pueden encontrar, pero mis principales redes sociales son esas de ahí y estoy ahí creando contenido de todo tipo, noticias, reviews, unboxings, mocks, podcast, que se viene pronto, el resumen del año y también colaboro con Brickpacks en un podcast de Ciudades de Lego. Si es algo que también les Ujú. interesa, se pueden dar la vuelta por allá. Y pues es eso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, una vez más, Albert, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir. Si ustedes ven Gracias. este video, pues dejen también sus mensajes, tanto para Albert como para Vivi, los estaremos respondiendo. Y los invito también a no solamente integrarse a este canal en YouTube, sino también en Instagram como Plastic Love. Entonces, una vez más, Guyul, feliz Navidad o Buen Natal. Hasta luego. Sí. Feliz Navidad a todos. Gracias.